Los trastornos de personalidad representan hoy día una de las áreas de mayor desafío para la psicología científica. Aunque los principales sistemas de clasificación de la psicopatología les dedican un considerable espacio, son, quizás, uno de los grupos de síndromes más desconocidos a todos los niveles: epidemiología, etiología, evaluación, tratamiento, etc. En este podcast queremos presentar e intentar describir brevemente diversos aspectos de uno de los trastornos de personalidad más representativos actualmente, el trastorno límite de la personalidad. A pesar de que este síndrome comparte con el resto de los trastornos de personalidad una escasez de conocimiento, es probablemente uno de los más investigados y sobre el que se han desarrollado una variedad de terapias cognitivo-conductuales. A lo largo de este podcast vamos a hacer algunos planteamientos acerca de las controversias actuales más candentes y resaltamos la necesidad de una mayor y más sistematizada investigación sobre el trastorno límite de la personalidad. Este es tu podcast, Psicológicamente. Yo soy Iliana Treviño. Durante algún tiempo se ha considerado el trastorno límite de personalidad como una de las psicopatologías de moda, ya que ha sido diagnosticado en personajes, en celebridades, en actores, en actrices y cantantes. Ejemplos de ello: Angelina Jolie, Kurt Cobain, entre otros. Pero es un trastorno que ocupa a muchos profesionales de la salud mental y que, según los defensores de la etiología social de las enfermedades, viene influido por los cambios en el modo de enfermar como respuesta a las transformaciones en que la sociedad actual se ve inmersa. Algo característico de nuestra cultura de hoy tiene que estar actuando para que esa sea la época borderline, como la de Freud fue la época de la histeria. Podría entrar en las que se han dado en llamar patologías actuales, alteraciones de nuevo cuño que empiezan a surgir con el devenir de la cultura y la evolución tecnológica. Aunque estemos en una época borderline, este trastorno ha existido desde hace muchos años. Una de las primeras descripciones fue realizada hacia el año 1890. Permaneciendo oculto tras otras denominaciones, otros encuadres y otras concepciones, lo cual ha contribuido a que se convierta, quizá, en el trastorno que más confusión terminológica y conceptual ha suscitado y aún hoy sigue produciendo. Haciendo un breve resumen, los síntomas esenciales del cuadro borderline son la inestabilidad afectiva, sentimientos crónicos de vacío, los episodios micropsicóticos, el pensamiento dicotómico del tipo todo o nada, las distorsiones cognitivas puntuales, los episodios de impulsividad y la imposibilidad para estar solo, con el consiguiente miedo al abandono. Sin embargo, pese a lo dicho, no todos los sujetos con trastorno límite de la personalidad son iguales, ni manifiestan la misma sintomatología, ya que hay tantas variedades como síntomas, según predominen unos u otros. Pero, como dije al principio de esta exposición, no nos queremos centrar en la descripción sintomatológica del cuadro, sino que nos gustaría presentar lo propio o impropio de la denominación del trastorno y también la confusión que desde sus inicios suscita el concepto límite. Yéndonos un poco más atrás en la historia, podemos decir que en los albores de la medicina, algunos autores como Homero, Hipócrates o Areteo describieron en ocasiones de forma vívida cómo algunas personas estaban sujetas a cambios inconsistentes del estado de ánimo. Melancolía, tristeza, dolor, depresión, manía e ira. La Edad Media suprimió todas estas observaciones
y no fue hasta el Renacimiento cuando se recuperaron algunas de ellas. El primer teórico que revitaliza la noción de covariación entre estados de ánimo impulsivos y erráticos en un solo síndrome fue Bonnet, quien la denominó enfermedad maníaco-melancólica. Esto fue hacia el año 1684. Ya en el siglo XVIII, Church y Herschel reforzaron las observaciones de Bonnet, añadiendo una periodicidad o regularidad rítmica de estos altibajos. Sin embargo, algunos de estos pacientes alternaban estados de ánimo no predecibles o erráticos que no encajaban dentro de esta ritmicidad. En 1854, Bailarger y Jean-Pierre Fayret compilaron el resultado de 30 años de trabajo con depresivos y con pacientes suicidas, y encontraron que un pequeño grupo de estos pacientes no encajaban con los patrones ordinarios maníaco-depresivos. Sin embargo, y haciendo un poco de historia, la peculiar constelación de rasgos que comprenden la entidad diagnóstica límite fue reconocida ya desde principios del siglo XIX. Miembros del Servicio de Psiquiatría del Hospital de San Marcos de Madrid han publicado un excelente trabajo sobre la evolución histórica moderna del término borderline en las actas españolas de psiquiatría. Y de aquí obtuvimos algunos datos muy interesantes. El término límite, borderline o fronterizo no nació en 1980 con la publicación del DSM-3, como algunos estudiosos mantienen. Tal denominación fue adjudicada en sus inicios allá por 1938 por Stern, cuando se entendía que el trastorno era un término medio entre neurosis y psicosis. Era una época en la que las clasificaciones psicopatológicas estaban en ciernes y, bajo la hegemonía del modelo psicodinámico, predominaba un pensamiento dicotómico y excluyente que presuponía que solo existía lo neurótico y lo psicótico, mientras que el resto se relegaba a un territorio intermedio, fronterizo e indefinido. La condición borderline sigue en busca de una identidad, como los pacientes a los que acoge bajo su denominación. Si estos manifiestan inestabilidad en sus áreas vitales y confusión en la identidad, el concepto límite sufre estas mismas características por ser inestable, confuso y con una identidad en entredicho. Es algo heterogéneo, sin consistencia ni estructura interna, con manifestaciones incongruentes y conductas contradictorias no asignables a ningún cuadro específico, o más bien, el paciente portador de estos síntomas puede ser asignado a muchos cuadros, convirtiéndose así en una especie de compendio del DSM-5. El diagnóstico límite puede convertirse en un cajón desastre donde depositar nuestras dudas e incertidumbres sin pillarnos los dedos. Como afirmaba Knight, este rótulo, cuando es empleado como diagnóstico, expresa más información acerca de la incertidumbre e indecisión del psiquiatra o del psicólogo que sobre la condición del paciente. O como más recientemente se ha apuntado, el trastorno límite de la personalidad, más que ser un trastorno específico de la personalidad, representa un conjunto de trastornos de la personalidad. El propio término presagia problemas de definición. Por lógica, todo aquello que en un principio se conoce por lindar con algo, como es natural, no puede constituir en sí mismo una entidad propia. Volviendo al inicio de la exposición, planteando una serie de cuestiones que apuntan al mismo nombre que se le ha adjudicado a esta patología.
Cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, ¿qué significado encierra el diagnóstico límite? ¿Límite de qué? ¿Qué es lo que está limitando? ¿Qué áreas están en la frontera? ¿A qué está aludiendo este nombre? En realidad, este término no evoca los rasgos que tipifican a este paciente. No tiene una especificidad significativa. No nos habla del paciente en cuestión. En 1984, Aquiscal tituló un artículo clave en el estudio del trastorno límite de la personalidad. Borderline, un adjetivo en busca de un nombre. En 2004, calificó el cuadro borderline como el trastorno mental más promiscuo, aún en busca de un nombre específico. Mucho nos tememos que hoy la situación no haya cambiado. Como ya hemos dicho, este término es heredero de la concepción del trastorno como frontera entre la neurosis y la psicosis. Sin embargo, a lo largo de casi un siglo de vigencia, muchas han sido las voces que se han alzado en contra de tal nombre, y un ejemplo de ello son las múltiples denominaciones, más de 40, que ha recibido. Una muestra más de la confusión que rodea este cuadro. Ningún trastorno, ni físico ni mental, ha recibido tantos apelativos. Jack Glover, en 1932, encontraba insatisfactorio el término borderline, y para Knight no debería tener existencia oficial en la nomenclatura psiquiátrica, aunque se llegó a una especie de consenso con la aparición del trastorno límite en la tercera edición del DSM en 1980. Hoy día sigue sin ser un término que haga sentirse bien a nadie, ni a profesionales, ni a pacientes, ni a familiares. Muchos artículos, manuales y documentación existentes sobre el tema que nos ocupa hacen antes o después el comentario sobre lo erróneo, desafortunado y confuso de la denominación de este trastorno. Pero, curiosamente, desde 1938 se llama de la misma forma. Seguimos protestando, pero el nombre se mantiene. Y la lista de propuestas terminológicas sigue creciendo. En los últimos años han surgido apelativos de corte muy diferente como trastorno global de la personalidad, trastorno generalizado de la personalidad, trastorno mórbido de la personalidad, trastorno deteriorante de la personalidad, trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, trastorno de la intensidad emocional, trastorno de la regulación emocional, trastorno de la regulación impulsivo emocional, dislimbia o alteración del sistema límbico, y pudiéramos seguir con los nombres. Siendo estrictos, la denominación límite, aunque inexacta, podría estar más acorde con el concepto desarrollado por Kernberg, llamándolo organización borderline, y el PDM, trastorno de la personalidad de nivel límite, por cuanto hace referencia a un punto intermedio que no es tan grave como la organización psicótica, pero reviste más alteraciones que lo neurótico. Sin embargo, el concepto descriptivo del DSM y del resto de nociones que lo adscriben a otras categorías no tienen nada de límite, frontera o borde territorial. En el 2003, una asociación nacional norteamericana para la investigación en trastornos de la personalidad, que se centra sobre todo en el trastorno límite, animó a pacientes diagnosticados de trastorno límite de la personalidad, familiares y a la población general a emitir una carta a la APA con el fin de promover el cambio de denominación en la siguiente edición del DSM, realizando, asimismo, una encuesta entre los afectados acerca de qué nombre creían que era más conveniente para su dolencia. El preferido resultó ser el trastorno de intensidad emocional. También opinaban que la denominación del cuadro no debería incluir el término personalidad, puesto que, en su opinión,
no toda la personalidad, como esencia del ser, está afectada. De hecho, el suponerlo un trastorno de la personalidad era, para ellos, francamente insultante y estigmatizador. Aseguraban que cualquier alteración tiene repercusiones en la personalidad del paciente, inclusive el Parkinson, y que por ello no lo denominan trastorno de personalidad temblorosa, por ejemplo. Más recientemente, cuando el grupo de trabajo de la APA estaba abierto a comentarios y sugerencias para la redacción del DSM-5, se puso en marcha una plataforma, The Borderline Personality Disorder Awareness Campaign, que mediante la recogida de firmas a través de una página web realizó dos solicitudes muy claras: que dejaran de considerar el trastorno límite de personalidad como un trastorno de la personalidad, que se trasladara al F1 y que se le cambiara la denominación, ya que, en su opinión, es un nombre inexacto y confuso. No proporciona información sobre los aspectos nucleares de la alteración y refuerza el estigma. En su lugar, propusieron denominaciones como trastorno de la regulación emocional o trastorno del procesamiento emocional. Es obvio de nuevo que no fueron escuchados. El DSM-5 vio la luz, el cuadro continuó siendo catalogado como trastorno de la personalidad y se siguió llamando límite. Pero los ecos resuenan y las quejas persisten. Cada vez más investigadores reclaman que se destierre el término límite, pero es posible que, a estas alturas del siglo XXI, sea difícil que los profesionales e incluso el público en general adoptemos otra denominación. Ya intentaron algo parecido las clasificaciones tipo APA, desterrando el término neurosis de las clasificaciones oficiales, pero se sigue llamando neuróticos a los neuróticos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Tras el breve repaso que hemos realizado, podemos concluir que sigue abierta la controversia acerca de la delimitación del trastorno borderline, limítrofe o trastorno límite, así como la falta de acuerdo sobre la denominación más apropiada para el grupo sintomático al que nos estamos refiriendo. No estamos hablando de un cuadro frontera, no es algo indefinido, sino que tiene una entidad descriptiva concreta y una categoría estructural bien determinada. Y aunque muchas áreas de la personalidad estén afectadas por la estable inestabilidad, que nos señala Schmiedeberg, muchos rasgos que lo caracterizan no pueden asociarse al típico trastorno de la personalidad. Por otro lado, no se trata de los pacientes con una locura límite, o borderland, como la llamó Rosé en 1890, aunque ya él mismo apuntó que ese nombre no era el más apropiado, desde un punto de vista estrictamente psiquiátrico. Desde los albores de la descripción del cuadro, la denominación que se le dio siempre dejó mucho que desear, y la verdad es que así seguimos. ¿O tú qué opinas? Déjamelo saber, déjame tus comentarios, los leo y los comentamos en nuestro siguiente podcast de Psicológicamente. En nuestro próximo episodio vamos a seguir hablando de este tema, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno limítrofe, personalidad borderline. Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista diagnóstico. ¿Cómo llegar al diagnóstico de esta confusa entidad? ¿Cómo descartar los diagnósticos diferenciales? ¿Cómo no estigmatizar sin necesidad a los pacientes que desarrollan este tipo de trastorno? No dejes de escucharme aquí en Psicológicamente y hasta la próxima.